Bienvenidos, queridos amigos de Tectón, una semana más a Formación en la Tradición. Bienvenidos, pues, a la resistencia católica contrarrevolucionaria, a la contrarrevolución hispánica. Bienvenidos a esta, pues, humildísima trinchera de Cristo Rey que todos vosotros también hacéis posible. Recordad, reenviad este programa a todas las personas que creáis que les puede hacer bien. Es muy importante para que sigamos creciendo y para que la palabra de Dios, la sagrada tradición, la fe de siempre, llegue a cuantas más personas mejor. Reenviadlo a vuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, sacerdotes, religiosas, catequistas. Aunque me insulten y me pongan a parir y digan que de dónde ha salido este reaccionario integrista y ultra todo lo malo que pueda haber y más, pero que cada vez haya más personas que puedan conocer este espacio, que ni mucho menos es el único, que ni mucho menos es el mejor, al contrario, pero que es un espacio en el que queremos hacer un apostolado intelectual, un apostolado de formación para el pueblo cristiano, para el pueblo fiel, para los sacerdotes, para todas las personas que quieren conocer más a Jesucristo para amarle más, sabiendo que amar cada vez más a Jesucristo es conocerle también cada vez más. Y también quiero, no sé si lo puedo poner nuestra realizada en pantalla, nuestro curso de historia de la Iglesia Antigua. Aprovecho, aquí tienen el último libro que he publicado con nuestra editorial, de la que yo formo parte también con los jóvenes de San José de Barcelona, Historia de la Iglesia Católica, volumen 1, Edad Antigua. La editorial es Páginas Contrarrevolucionarias. Páginas Contrarrevolucionarias. Historia de la Iglesia Católica, volumen 1, Edad Antigua. Luego después ya vendrá el volumen 2, Medieval, el volumen 3, si Dios quiere, Edad Moderna, y el volumen 4, Contemporánea. Y aquí tienen nuestra escuela de pensamiento católico, Melchor Cano, que hemos iniciado pues recientemente, hace, como quien dice, 4 días. Ahí tienen los distintos títulos de nuestra editorial y este libro, que es el manual para seguir el curso de Historia de la Iglesia Católica en esta primera asignatura de la Edad Antigua. El curso son 2 años y está formado por 4 asignaturas, 2 cada curso. En el primer curso, Historia de la Iglesia Antigua y después Medieval, y el próximo año el curso tiene otras 2 asignaturas, Historia de la Iglesia Moderna, Historia de la Iglesia Contemporánea. Cada una le acompañará su correspondiente manual de clase, que irán apareciendo, irán publicándose poco a poco a medida que vayan impartiéndose las asignaturas, las distintas asignaturas, las 4 asignaturas. Aquí lo tienen, son unas 530 páginas y es el texto que seguimos en las clases. Si usted no puede apuntarse al curso por la razón que sea, puede seguir perfectamente toda la enseñanza a través del libro. El libro es el material de trabajo de los alumnos que se matriculan, pero para las personas que no pueden matricularse, que no disponen del tiempo para matricularse o por cualquier otra razón, pues tienen también el libro que pueden leer perfectamente por su cuenta. Está organizado por clases, por 16, 17 clases. Hay una última de resumen, de recopilación. Cada clase tiene sus correspondientes temas. Cada clase tiene al final un esquema, que ya se lo doy hecho yo al alumno para que no tenga que hacerlo él. Cada clase tiene una pequeña bibliografía para profundizar en algún aspecto que le interese de cualquiera de los temas de las lecciones de las clases que tratamos. Hay una bibliografía final, hay también después de cada clase un examen tipo test, es decir, es un manual de estudio sintético, todo lo sintético que se puede hacer para intentar abarcar los 5 primeros siglos de la historia de la Iglesia Católica, y partiendo de cero. No hay que tener ninguna especialización en teología, ninguna especialización en filosofía, no hay que tener ningún estudio histórico previo, simplemente la voluntad, el deseo, el querer aprender la historia de la Iglesia Católica, que es la historia universal, que es la historia de Occidente y que es la historia de América. A partir del 3er volumen, si Dios quiere, cuando sea la historia de la Edad Moderna, pues será la historia del descubrimiento de América, de la conquista, de la evangelización, de toda la elevación, de toda la civilización
hispánica, católica, que se construye en América. Pues bien, aquí lo tienen, Historia de la Iglesia Católica, volumen 1, para todos ustedes. Y vamos allá con nuestro programa. Recuerden que estamos comentando la encíclica Quas Primas de Pío XI. Bueno, ahí tienen la página, Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano. Estamos con la Quas Primas de Pío XI. En este centenario de su publicación, de su promulgación, de la promulgación de la festividad de Cristo Rey, en el aniversario del Concilio de Nicea, año 325, primer concilio ecuménico, primer concilio general, primer concilio universal de la Iglesia Católica, donde se proclama la divinidad, la verdad de fe de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo contra la herejía arriana y contra el hereje arrio que se queda siembra. Y estamos poco a poco con esta lectura comentada, empapándonos de toda la doctrina que está aquí codificando el Papa Pío XI. Este verbo es muy importante, codificar, es decir, reunir, ordenar, sintetizar. No es una doctrina que se invente Pío XI. No es una doctrina que se invente Pío XI y ya ha pasado un siglo desde Pío XI y el mundo ha cambiado por completo y esto ha quedado archivado y está obsoleto y ha caducado pues como caducan los yogures. No, no se trata de esto. Lo que está haciendo Pío XI, y es lo que estamos viendo, es lo que vimos el programa anterior, de la semana anterior, es que está simplemente insisto, codificando, organizando, sintetizando toda la doctrina católica inmemorial sobre la realeza de nuestro Señor Jesucristo, que como el mismo Papa aquí resume, está en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Está en los documentos de la Iglesia, de su magisterio perenne, de su magisterio verdadero, del magisterio tradicional, porque del magisterio reciente, desde el Vaticano II, ha desaparecido por completo. No existe, no hay ningún documento. Bueno, para empezar, no hay magisterio político, ha desaparecido el magisterio político porque la Iglesia ha renunciado a la política cristiana en nombre de la democracia liberal, en nombre del liberalismo, y la doctrina de Cristo Rey y de que Cristo tiene que reinar también sobre los estados, sobre las colectividades, sobre la sociedad humana, la sociedad cristiana, la cristiandad, pues es una idea que evidentemente la Iglesia en sus jerarquías en los últimos 60 años rechaza como algo abominable, algo del pasado y algo que es completamente impensable. Bueno, pues esto es la doctrina católica. La doctrina católica no está a merced de los vaivenes del mundo, no está a merced de las modas de pensamiento, de las corrientes filosóficas o políticas o culturales de moda. Por eso seguimos y continuamos con nuestra explicación, con nuestro comentario de la encíclica Quas Primas. Como les digo siempre, por favor, entren en la página del Vaticano, ahí la tienen, la pueden descargar, léanla, por favor, llévenla a la oración, mediten esta encíclica Quas Primas, no se queden solamente con la pobre explicación que yo les puedo dar, porque no es tampoco gran cosa, no es nada del otro mundo. Cuando cobra algo más, evidentemente, de fuerza, mis pocas y mis pobres palabras en este comentario, en este programa, es cuando ustedes también se acercan directamente al texto, individualmente al texto, y van asimilando pues, toda esa riqueza de la enseñanza doctrinal de la Iglesia sobre Cristo Rey y además de ese alimento espiritual, porque es también no solamente una doctrina, sino, insisto, una espiritualidad, la espiritualidad de la Iglesia militante, de la Iglesia de Cristo Rey, de aquellos mártires cristeros mexicanos, de aquellos soldados mexicanos cristeros que murieron y lucharon gritando ¡Viva Cristo Rey! Y lo mismo en España, en la cruzada de 1936, los mártires y los cruzados luchaban y morían gritando ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Luego tenemos que tener muy presente esta dimensión martirial, esta dimensión de la espiritualidad de Cristo Rey, que está basada en esta doctrina, en esta teología del reinado social de Cristo, de la soberanía social de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, vamos ya con el número 13, que es donde nos quedamos la semana pasada, no sin antes
recordar un párrafo que me salté del número 10, que es realmente interesante. Dice en el número 10, esto me lo salté en el programa anterior, está hablando de primero habla Pío XI de la realeza de Jesucristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y después en la tradición. Y vehículo privilegiado de la tradición es la Sagrada Liturgia, que es el punto número 10. La Sagrada Liturgia, por eso hablamos de misa tradicional, es la misa de la tradición, la misa de siempre, la misa de todos los tiempos, de todos los siglos. La misa que celebramos ahora es la misa de Pablo VI, es la misa nueva. Es una vuelvo a decirlo, que no estoy, entiéndanme, sobre todo los que me critican tanto, no estoy diciendo ninguna mentira. Es la misa nueva que se inventan después del Vaticano II. Yo no estoy diciendo que la misa no sea válida, yo no estoy diciendo que la misa de Pablo VI no sea legítima, solamente apunto un hecho histórico que nadie puede negar. Es una misa que se inventan un grupo de liturgistas iluminados después de Vaticano II. Ya está, no tiene más misterio esto. Pero que no lo digo yo, el padre Gabriel. Esto lo dice el cardenal Joseph Ratzinger en su obra El espíritu de la liturgia, donde él critica severamente la reforma litúrgica, lo mal que se hizo, lo rápido que se hizo, el espíritu que tenía detrás, que era un espíritu de ruptura con la liturgia tradicional, por eso la persecución y la abolición de facto, de hecho, de la liturgia de la misa tradicional. Esto está ahí, esto es innegable, queridos míos. Yo no estoy diciendo que la misa de Pablo VI, insisto, sea mala, sea demoníaca, sea masónica, sea inválida, sea falsa. No, 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 no. Simplemente es un hecho histórico. La misa tradicional se fue formando a lo largo de los siglos. Ahí tenemos una primera codificación con San Gregorio Magno en el siglo VI, primeros del séptimo. Tenemos después lo que se llama, a veces la llaman así, la misa de San Pío V, pero está mal dicho, esta expresión yo la detesto, porque no se inventa ninguna misa de San Pío V, simplemente dice, esta va a ser la misa para el rito de la misa para toda la Iglesia. Ya está, como los protestantes rechazan la misa, ahí están todas las blasfemias de Lutero contra la Santa Misa, contra el santo sacrificio del altar, el santo sacrificio de la misa, pues contra ese ataque del protestantismo hacia la Sagrada Liturgia, pues la unidad litúrgica, unidad que no es uniformismo, unidad que no es uniformismo. Por eso, cuando se impone la misa tradicional para toda la Iglesia Universal tras el Concilio de Trento, perviven las liturgias antiguas. Por ejemplo, la liturgia ambrosiana en Milán, la liturgia mozárabe en España, especialmente en Toledo, la hispanogótica o la hispano-mozárabe, la liturgia cartujana, que tenían también los monjes cartujos, incluso los carmelitas tenían su propia liturgia carmelitana, había también un rito dominicano de los padres dominicos, es decir, siempre en la Iglesia convivieron distintos ritos, había unidad de fe y pluralidad de ritos, y nadie se tiene ningún problema. Lo que ha llegado tras el Vaticano II, con la excusa de el pluralismo, ¿no? El pluralismo teológico, el pluralismo, bueno, pues todas estas sandeces, es pluralidad de la fe, cada uno que crea lo que le da la gana, pero unidad del rito. Y todo lo que no sea el rito de Pablo VI, fuera. Pero también esto es otra farsa, porque luego se inventaron el rito congoleño zaireño. Eso también está inventado, el rito congoleño zaireño. Ahora se ha inventado hace poco el rito amazónico, no sé qué puñetas es, y también está aprobado. O sea, la misa que tiene más de 1000 años, de San Gregorio Magno y San Pío V, no, pero el rito congoleño zaireño, que se lo han inventado 3 liturgistas progresistas hace 4 días, sí. La misa, o entre comillas, el rito amazónico que se lo han inventado además unos indigenistas comunistas también, no lo digo con mala leche, como decimos en España, el rito que usan las comunidades neocatecumenales es otro invento. No digo
no estoy insultando, no estoy atacando, por favor, que no se saquen de contexto mis palabras. Tengo por norma intentar no disparar contra los que estamos en la misma trinchera, por muchas diferencias que tengamos. Mi abuelo, que luchó en la guerra de 1936, cuando era niño y le pedía que me contara las batallitas de la guerra, me decía que los compañeros de trinchera no se eligen. Y es verdad, los compañeros de trinchera no se eligen. Entonces no quiero que nadie interprete mis palabras sacándolas de contexto y diciendo que estoy atacando el camino neocatecumenal. No estoy atacando el camino neocatecumenal, insisto, por muchas diferencias que tengamos el camino neocatecumenal y un servidor, pero tenemos también que reconocer que la misa que celebra, los ritos que celebra el camino neocatecumenal, no tienen tampoco ningún apoyo en la tradición, por mucho que digan que es la misa del siglo II, un liturgista progresista, farnés, catalán, también se la inventó. O sea, tenemos que ser honestos. Es que si no somos honestos, si nos autoengañamos diciendo que la misa que celebran las comunidades neocatecumenales es la misa que se celebra en el siglo II, estamos mintiendo. Si decimos que la misa de Pablo VI no es inventada, entonces que se la inventó, ¿quién la inventó? Entonces, ¿quién la configuró? ¿San Clemente Romano en el siglo I? ¿San Juan Crisóstomo? Seamos honestos, seamos honestos. Lo que critica el cardenal Ratzinger en Espíritu de Liturgia es que la liturgia siempre fue una evolución homogénea. La liturgia siempre tuvo un crecimiento orgánico y lo que se ha vivido desde la Misa Nueva tras el Vaticano II no es un crecimiento orgánico, es un crecimiento orgánico, es una imposición centralista desde arriba de unos ritos inventados y que no haga eso es un hereje, que está en contra del Papa, que no está en comunión con la Iglesia, que es, bueno, que es un efebrista, que es un, no sé, ¿qué más? Un nazi, un nazi, no sé qué más me queda por decir. Entonces, seamos honestos, queridos míos, seamos honestos y tenemos esto. ¿La Iglesia lo ha aprobado? Bueno, pues la Iglesia lo ha aprobado, el Papa lo ha aprobado. Bien, pues responsabilidad del Papa. También tenemos que ser conscientes de que el Papa no es el dueño de la liturgia. Insisto, ¿por qué? Por lo que les he dicho al comienzo, que la liturgia forma parte de la tradición y el Papa no tiene potestad para cambiar la tradición, por eso no tiene potestad para cambiar los ritos litúrgicos antiguos, que es lo que se hace después de Trento. Los ritos que tienen más de 200 años, más de 2 siglos de antigüedad, permanecen intocables. El Papa no es el dueño de la Iglesia, es el servus servorum Dei, como decía el Papa San Gregorio Magno, el siervo de los siervos de Dios. El Papa no es el dueño de la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición. En la tradición está la liturgia, el Papa no puede hacer y deshacer como le dé la gana la liturgia, no puede inventarse un rito nuevo de la misa así como así, porque a él le parece mejor, no puede prohibir un rito milenario de la Sagrada Liturgia celebrado universalmente por la Iglesia. Tenemos que ser conscientes de estas cosas, queridos míos, porque si no, al final pensamos como un partido político, porque así es como se actúan los partidos políticos con este modus operandi. Lo que diga el líder en cada momento. Ahora Biden dice una cosa, pues vale, pues vamos todos porque es el presidente. Ahora Trump dice la contraria, pues vamos todos porque es el presidente. Esto no es la obediencia a la Iglesia, esto se llama servilismo, esto se llama disciplina de partido. Una cosa es la obediencia sobrenatural y otra cosa es la disciplina de partido político, porque la obediencia a la autoridad en la Iglesia es porque la autoridad se basa en la verdad. No hay autoridad sin verdad. La autoridad está al servicio de la verdad en la Iglesia. Esto tenemos que grabárnoslo, lo digo también por mí, a fuego. En la Iglesia, la autoridad está al servicio de la verdad. En un partido político, la verdad les importa un carajo porque son todos sectas, partes, partidos. Y eso es una secta, una parte, un partido desgajada. Sí, también los partidos son desgajados unos de otros. Pues por ejemplo, aquí en España del Partido Socialista se desgaja el Partido Comunista, del Partido Nacionalista Vasco se desgaja la ETA, del Partido Popular pues también se desgajó Vox y por eso
hay tantos miembros que habían sido y tantos votantes que habían sido también de Vox antes del Partido Popular. Tenemos que ser honestos con estas cuestiones, porque si no nos estamos fanatizando, nos estamos convirtiendo nosotros en una secta en la cual solamente queremos escuchar lo que queremos escuchar, y la verdad es la verdad. A veces nos gustará más, a veces nos gustará menos. Entonces, aquí en el número 10 dice el Papa: respecto a la liturgia, a los testimonios de la doctrina de Cristo Rey y la Sagrada Liturgia, evidentemente estamos en 1925, el Papa está hablando de la liturgia tradicional romana, de la misa católica. Dice: en la antigua salmodia, en los antiguos sacramentarios, usaron estos títulos honoríficos, se refiere de Cristo Rey, que con maravillosa variedad de palabras expresan el mismo concepto: la realeza social, la realeza verdadera de Cristo, la realeza operativa. Si Cristo es Rey, pero no pinta nada socialmente, porque cada uno vive su fe de forma intimista al modo protestante, si Cristo no tiene que reinar en la política, porque no podemos mezclar religión y política, la democracia, que cada uno piense lo que le dé la gana, vote a quien quiera. No, esto no es católico, esto es liberal. Y si es liberal, no puede ser católico, al contrario, es anticatólico. Y por eso el liberalismo está condenado por la Iglesia. Vamos a dejarlo ahí. Así como en la antigua salmodia y en los antiguos sacramentarios usaron estos títulos honoríficos que con maravillosa variedad de palabras expresan el mismo concepto, así también los emplea actualmente en los diarios actos de oración y de culto a la Divina Majestad en el santo sacrificio de la misa. En esta perpetua alabanza a Cristo Rey, fíjense cómo describe la Sagrada Liturgia, cómo describe la Santa Misa, el santo sacrificio de la misa. Nada de Eucaristía y estas estupideces. Entiéndanme. Eucaristía, que significa acción de gracias, es uno de los fines, de los 4 fines de la misa, pero el principal fin de la misa es el expiatorio o propiciatorio, porque es un sacrificio. Es un sacrificio. Han muerto en la cruz en sacrificio para expiar por nuestros pecados, para expiar a Dios por nuestros pecados. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Este es mi cuerpo entregado por vosotros, esta es mi sangre derramada por vosotros, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por nuestra salvación bajó del cielo, y la salvación la obtuvo por el sacrificio de la cruz, el perdón de los pecados. Por su sangre hemos sido redimidos, como dice San Pablo. Ese es el fin primario de la Santa Misa, el expiatorio. Luego está el impetratorio, la intercesión. Por supuesto, está también el eucarístico, como les decía. Sí. El atréutico, la adoración, el laus, de ahí viene laudes, la palabra laudes, la adoración a Dios, porque es un acto, es el principal y el más alto e importante acto de adoración a Dios, luego de cumplimiento y de vivencia del primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas, que tenemos los católicos, el santo sacrificio del altar. Y por eso, la obligación de la misa dominical, el tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarás las fiestas. Por eso, precisamente, por esto, porque es el acto más importante del culto y de la adoración a Dios de la Iglesia Católica. Luego, sustituir la Santa Misa, el santo sacrificio del altar, solamente reduciéndolo a acción de gracias, se está oscureciendo, que es mucho más que eso la Santa Misa, que acción de gracias, es mucho más que eso. Pero bueno, así define la Santa Misa el Papa Pío XI. Perpetua alabanza a Cristo Rey. Perpetua alabanza, ven, adoración, laus, fin latréutico de la Santa Misa. En esta alabanza perpetua a Cristo Rey se descubre fácilmente la armonía tan hermosa entre nuestro rito y el rito oriental, de modo que se ha manifestado también en este caso que la ley de la oración constituye la ley de la creencia, lex orandi,
La ley de la oración es la ley de la creencia, de la fe, lex orandi, lex credendi. Lo que se reza es lo que se cree, y a la inversa. Lex credendi, lex orandi. Lo que se cree es lo que se reza. Por eso cita el cardenal Ratzinger en Espíritu de la Liturgia, habla de que la misa, la liturgia en general y la misa en particular, es el dogma rezado. Fíjense qué expresión tan fuerte y tan condensada de las verdades de nuestra fe. La misa es el dogma concentrado, el dogma rezado. Esto, así es como define el cardenal Ratzinger en el Espíritu de la Liturgia la Santa Misa. El dogma rezado. Si les decía la semana anterior que el credo es el resumen de la Biblia, la radiografía, el resumen perfecto de toda la Sagrada Escritura, si hubiera que hacer una síntesis teológica de la Sagrada Escritura y una síntesis, bueno, histórica también, pero sobre todo teológica, la mejor síntesis, el mejor esquema es el credo niceno-constantinopolitano, que saben que es más amplio que el credo apostólico y que, por cierto, es el credo que se rezaba todos los domingos y se sigue rezando en la misa tradicional. El credo apostólico, el credo de los apóstoles, tenía un fin catequético, era más para la catequesis, también porque tiene ese origen más catequético, el credo de los apóstoles, y por eso es más breve. Y el credo niceno-constantinopolitano, ese que se usaba y se usa para la Sagrada Liturgia, para la misa católica, la misa tradicional, porque es más amplio dada la solemnidad de la Sagrada Liturgia. Por eso los días donde hay una solemnidad mayor se reza el credo y los días en los que hay una solemnidad menor no se reza. ¿Se dan cuenta? O sea, las cosas que se hacen en la liturgia tienen un motivo. No es porque alguien se aburría y se le ocurrió decir, bueno, pues hoy hacemos esto y hacemos lo otro. Hoy el cura que se vista de blanco, mañana de morado, el próximo día de negro, otro día de rojo. No, todo tiene un significado, porque hay una gramática litúrgica, una gramática simbólica. Si yo puedo comunicarme con ustedes, es porque conozco la gramática del español igual que ustedes. Si no la conociera, no podría comunicarme con ustedes. Luego hay una gramática de la fe, hay una gramática litúrgica, hay una gramática simbólica en los sacramentos, en la Sagrada Liturgia. Y es también una forma de, bueno, mejor dicho, es la forma de comunicación. Pues bien, lex orandi, lex credendi. ¿Por qué está haciendo insistencia también en esto Pío XI? Porque por eso establece la solemnidad litúrgica de Cristo Rey, para que cada año, al celebrarse esta liturgia de Cristo Rey, se haga memoria de la doctrina de Cristo Rey y de la espiritualidad de Cristo Rey, insisto, que era la que tenían los cristeros mexicanos heroicos y los mártires y los cruzados españoles de 1936 y que la Iglesia pues ha abominado de ella, por desgracia, actual. Número 13. El carácter de la realeza de Cristo. Y habla aquí, empieza a hablar Pío XI de esa triple potestad de Cristo. Y dice que va a explicar la fuerza y la naturaleza de la soberanía de Cristo. Dice que su imperio es universal. Su imperio es universal. Es dogma de fe católica que Jesucristo fue dado a los hombres como legislador a quien deben obedecer. Cita el Concilio de Trento, la sesión sexta, el capítulo 21. Jesucristo es dogma de fe católica que fue dado a los hombres como legislador a quien deben obedecer. Cristo es legislador y legisló, y lo encontramos en el Evangelio. Quienes guarden sus mandamientos demostrarán que le aman y que permanecen en su caridad, en su amor. Si amáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Jesucristo es legislador, no porque cree unos nuevos mandamientos de la ley de Dios, sino porque da la gracia, da la fuerza, da la ayuda divina. Por eso es la ley nueva del Evangelio, la ley nueva de la gracia, para vivir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Sigue Papa Pío XI. Cristo afirma que el Padre le ha dado también la potestad judicial. Juan 5:22.
porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el poder de juzgar se lo ha entregado, se lo ha dado al Hijo. Y por eso vendrá a juzgar con gloria a vivos y muertos. Sigue Pío XI, en lo cual se comprende también su derecho de premiar y castigar a los hombres, aun durante su vida mortal, porque esto no puede separarse de una forma de juicio. Ya saben que la teología modernista, progresista actual, uno de sus eslóganes es Dios no castiga. Dios es bueno, Dios no castiga, todos vamos al cielo, en el infierno solamente pues estará, no sé, ¿quién? A ver, ¿quién? Bin Laden y Hitler. Y no, Franco, por supuesto, claro, también, claro, Franco, Mussolini, Stalin, no, que no, ni el Che Guevara, ni Chávez tampoco, que no, que no. Bien, bueno. Y Pinochet también estará en el infierno, seguro. Esto es la teología progresista, una farsa. En lo cual se comprende también su derecho de premiar y castigar a los hombres aún durante su vida mortal, no solo cuando venga a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, aún durante su vida mortal, porque esto no puede separarse de una forma de juicio. Además, debe atribuirse a Jesucristo la potestad ejecutiva. ¿Ven cómo está repasando toda la teoría jurídica, toda la teoría política? Jesucristo tiene el poder dado por Dios Padre del legislador, tiene la potestad judicial de juzgar a los hombres, como he dicho antes, de promulgar leyes como legislador, y también tiene la potestad ejecutiva, puesto que es necesario que todos obedezcan a su mandato, potestad que a los rebeldes inflige castigos a los que nadie puede sustraerse. Claro, esto que acabo de leer del Papa XI, las Aguas Primas, pues esto, claro, para la inmensa mayoría de los funcionarios eclesiásticos, bueno, para todos los funcionarios eclesiásticos, esto es una blasfemia. Esto que acaba de decir el Papa Pío XI es una blasfemia. No pueden soportarlo, se horrorizan, pero esto no puede ser la doctrina de la Iglesia y por eso borran la encíclica Quas Primas, que no exista, que desaparezca. ¿Y cómo lo logramos? Ignorándola, diciendo que Jesucristo es el Rey de amor, que Jesucristo quiere reinar en los corazones, que no hay que mezclar religión y política, que estos son cosas de la Iglesia reaccionaria, preconciliar, porque gracias al Vaticano II hemos visto la luz, por fin nos hemos enterado de lo que era la Iglesia y el Evangelio. Todos los que han estado los 19 siglos por detrás de nosotros eran todos unos pobres imbéciles que no se enteraban de nada. Nosotros, gracias al nuevo Pentecostés del Vaticano II, por fin hemos conocido lo que es la Biblia, la Sagrada Escritura, Jesucristo y los sacramentos y todas estas cosas son, pues eso, de la reforma tridentina. Es que, perdónenme, yo no reconozco que soy extremadamente caricaturizable, lo reconozco, soy muy caricaturizable, pero es que no me pueden negar que todos los progresistas, modernistas, liberales, sodomitas, marxistas, son bastante más caricaturizables que yo, creo, humildemente, modestamente, pero bueno. Y terminamos con el número 14. El campo de la realeza de Cristo, número 14. Y primero empieza hablando Pío XI de la realeza espiritual. Y dice, la Escritura demuestra evidentísimamente, y el mismo Cristo lo confirma con su modo de obrar, con su modo de actuar, que este reino es principalmente espiritual y que se refiere a las cosas espirituales, es decir, no procede del mundo, no proviene del mundo, está por encima del mundo, pero tampoco eso significa que no esté en el mundo. ¿Vale? El reino de Cristo no proviene, no procede del mundo, porque la potestad de Cristo Rey no procede de los hombres, procede de Dios, ya lo hemos visto, porque es Dios y por su encarnación. A esto es a lo que se refiere. Pero que su reino no sea de este mundo, que a eso se refiere la preposición de por la traducción griega, esto es del padre Iglesias, el mejor biblista que teníamos en España, el último de los últimos jesuitas que tenían fe católica y creían en la Santísima Trinidad, y por cierto que llevaba sotana,
que mi reino no es de este mundo, lo que le dice a Pilato significa que no proviene, que no procede, porque el poder que tiene Pilato procede de este mundo, está delegado, en el caso de Pilato, por el César, por Tiberio. A eso se está refiriendo. Pero que el reino de Cristo no provenga, no proceda de este mundo, no significa que no sea sobre este mundo, porque Cristo quiere reinar sobre su creación. Cristo quiere reinar sobre las almas, en lo individual y en lo colectivo, en lo privado y en lo público, en lo social, en lo político, en lo jurídico, en lo educativo, por supuesto, en lo familiar. Y bueno, no está mal decirlo, ¿no? En la iglesia también, que parece que tampoco Cristo reina en la iglesia. Bien, Cristo nos cuenta aquí ahora, nos explica Pío XI cómo, y lo vemos porque lo vemos en el Evangelio, cada vez que quieren proclamarle a algunos judíos rey, se escaquea y se va corriendo, porque es una imaginación y una vana esperanza la que tenían los judíos, porque era su esperanza de un reino político y militar, al estilo del reino del rey David, político y militar. Entonces, su imagen, su idea, que está pervertida desde el siglo II antes de Cristo, más o menos la invasión de los seleúcidas, de los descendientes de Seleuco, que era uno de los generales de Alejandro Magno, de los diádocos que le heredan cuando fallece Alejandro Magno. Lo que está aquí explicando Pío XI es que esta es la idea pervertida que tienen del Mesías los judíos. Un salvador político-militar, un caudillo político-militar que va a levantar en armas al pueblo para enfrentarnos al invasor romano, que ya no son los griegos, sino que son los romanos. Vamos a expulsarles de nuestra nación y vamos a configurar, a constituir el reino de Israel. Pero ese no es el mesianismo del Antiguo Testamento, de los profetas. Y por eso Jesucristo no quiere, no permite que le proclamen rey los judíos. Pero sin embargo, cuando el capítulo 18, si no recuerdo mal, de San Juan, le pregunta a Pilato, ¿tú eres rey? Y Jesucristo no lo duda. Para esto he nacido, tú lo dices, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. La realeza de Cristo está unida a la verdad. No olviden lo que les he dicho hace unos minutos. La autoridad en la Iglesia está al servicio de la verdad. La autoridad de la Iglesia está subordinada a la verdad. La autoridad de la Iglesia depende de la verdad. Entonces, cuando no depende de la verdad, no está subordinada a la verdad, no sirve a la verdad, es una autoridad falsa a la que no debemos obediencia. ¿Se dan cuenta? Este reino de Cristo se nos muestra en los evangelios con tales caracteres, con tales características que los hombres, para poder entrar en él, deben prepararse haciendo penitencia y no pueden entrar sino por la fe y el bautismo. La penitencia, una virtud cristiana desaparecida de la predicación, desaparecida de la catequesis, por supuesto, desaparecida del magisterio, y que, pues, bueno, pensemos en la Santísima Virgen María en Fátima, que es lo que les pide a los niños. Penitencia, claro, la conversión y hacer sacrificios por amor a Jesucristo, por la conversión de los pecadores, para que no vayan al infierno. Y por eso les muestra a los niños de Fátima el infierno y les pide que recen y hagan penitencia, que hagan sacrificios para que los pecadores no se condenen al infierno. Pues tampoco se predica el infierno, ni se enseña en catequesis. Pinta, recorta y colorea. Todos somos amigos, solidaridad, sinodalidad, ¿qué más? Payasadas. Yo es que ya no, perdónenme, es que ya no tengo estómago para aguantar estas cosas. Antes lo tenía más, pero a medida que me voy haciendo viejo y se me pone la cabeza blanca, ya no tengo paciencia para esto, no lo aguanto. El reino de Cristo, termina diciendo Pío XI, se opone al reino de Satanás, a la potestad de las tinieblas, y exige a sus súbditos, a los súbditos de Cristo Rey, que sus almas estén despegadas de las cosas terrenas, de las cosas mundanas, que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz y le sigan. Las palabras de Jesucristo del Evangelio. Habiendo Cristo como redentor
rescatado a la Iglesia con su sangre y ofreciéndose a sí mismo como sacerdote y como víctima. Claro, como sacerdote y como víctima, porque la misa es un sacrificio. Sacerdote, víctima y altar. Esto es Jesucristo, sacerdote, víctima y altar. Habiendo Cristo como Redentor rescatado a la Iglesia con su sangre y ofreciéndose a sí mismo como sacerdote y como víctima, en el altar de la cruz, se entiende, por los pecados del mundo, se dan cuenta de que, como les decía, que eso de llamar sistemáticamente, únicamente, exclusivamente a la misa Eucaristía es ocultar los fines más importantes y centrarse solo en el menos importante, que lo es, el de acción de gracias, pero que son otros son más. O sea, aquí no se trata de enfrentarlos y decir si es sacrificio no es acción de gracias. No, se trata de que es sacrificio, primero adoración, sacrificio, intercesión y acción de gracias. Pero no solo acción de gracias. Habiendo Cristo como Redentor rescatado a la Iglesia con su sangre y ofreciéndose a sí mismo como sacerdote y como víctima por los pecados del mundo, ofrecimiento que se renueva cada día perpetuamente, ¿quién no ve que la dignidad real, regia del Salvador se reviste y participa de la naturaleza espiritual de ambos oficios? Está hablando de cómo Cristo sacerdote y víctima, Cristo Rey, ejerce su realeza espiritual sobre el mundo a través de los misterios, de los sagrados misterios que se celebran en la liturgia. Hasta aquí por esta semana, amigos. Queridos amigos, continuamos la segunda sección de nuestro programa Formación en la Tradición con la explicación del Catecismo de Monseñor Atanasio Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica. Credo Compendio de la Fe Católica, el grandísimo, la joya, el gran regalo que nos ha hecho Monseñor Atanasio Schneider de este Catecismo, por supuesto, publicado por Luz de Trento en español. Recuerden, todos los que estén interesados en adquirirlo, y yo se lo recomiendo a todos, es un magnífico regalo de Navidades, un magnífico regalo de cumpleaños, un magnífico regalo del santo y un magnífico regalo de lo que quieran. Pero es un magnífico regalo este libro de Monseñor Atanasio Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica. Pónganse en contacto con Luz de Trento, por favor, con la Asociación Luz de Trento, para que puedan adquirirlo, para que puedan comprarlo, para que puedan tenerlo, para que puedan leerlo, rezarlo, subrayarlo, anotarlo. O sea, tienen que tenerlo destrozado el libro de utilizarlo. Yo tuve un profesor de moral en el Seminario de Toledo, que aprovecho para mandarle un saludo, Alfonso Benito, doctor en moral, y Alfonso Benito tenía una Biblia que estaba destrozada de tanto uso, de tanto estudio, estaba completamente destrozada. En una ocasión yo era profesor de ciencias religiosas en Talavera de la Reina y coincidimos él y yo tenía clase después de él. Entonces, al entrar a clase pude ver su Biblia, estaba pues eso, se notaba que estaba muy, muy utilizada, muy usada, muy trabajada de muchos años, llena de notas en los laterales, llena de subrayados, de distintos colores, de post-it, de 1000 colores por todos sitios. O sea, se había trabajado, había estudiado, había rezado a conciencia con esa Biblia. Y bueno, pues esa es la imagen que debemos tener todos del Catecismo de Monseñor Atanasio Schneider. Yo soy bibliófilo empedernido, intento cuidar los libros como si fueran oro en paño, pero eso, cuando utilizas mucho un libro, evidentemente se acaba desgastando y eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Igual que cuando veo sacerdotes que tienen la sotana gastada, eso es bueno, porque si la gastan es porque la usan, pues la ponen. Pues lo mismo, o el clergyman también, cuando ves sacerdotes que tienen el clergyman muy gastado. Bueno, pues lo mismo ocurre con este catecismo de Monseñor Atanasio Schneider, que a medida que vaya pasando el tiempo, por favor, el catecismo que tengan, el ejemplar que tengan en su casa, esté cada vez más trabajado, subrayado, manoseado, sobado, anotado, porque eso significa que lo están asimilando, que se están empapando de las fuentes genuinas
de la tradición católica, de la tradición cristiana, de la mano de este gran obispo, de este grandísimo teólogo, patrólogo, que es Monseñor Atanasio Schneider, y vamos a continuar con el comentario de su catecismo. Recuerden que estamos en la segunda parte, la parte de la moral, que explicamos ya las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, también denominadas virtudes humanas o virtudes naturales. Estamos en el capítulo 4 de la segunda parte, en la virtud de la fe, porque hemos entrado ya con la explicación de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Número 89. ¿Qué obligación tenemos respecto a las demás verdades reveladas? Y dice Monseñor Atanasio Schneider que es suficiente creerlas implícitamente, sin embargo, cada uno está obligado a adquirir una comprensión y una fe más profunda según sus propias capacidades y su estado de vida. Lo que está diciendo aquí Monseñor Schneider es que todos tenemos obligación de conocer y comprender, de formarnos cada vez mejor en el conocimiento de la fe, según las cualidades, las capacidades de cada uno, evidentemente. Y por eso les decía en el programa anterior que la fe cristiana la entiende un niño de catequesis de primera comunión, lo fundamental, y la entiende también un catedrático. Y es la misma fe. No significa que el niño no la entienda porque es demasiado pequeño, o que el catedrático no la entienda porque se sobreentiende que el catedrático debe tener una inteligencia notable. No, es que la medida de la profundización en la fe pues va por la cuenta de las capacidades de cada persona. Por eso muchos adultos pierden la fe, por eso muchos adultos su fe está muerta, porque se han quedado con la fe de cuando tenían 8 años, 9, con la catequesis de primera comunión. Y del mismo modo que su cuerpo ha crecido y ya no le vale aquella ropa, y que su mente ha crecido, ya no piensan como si tuvieran 8 años, se sobreentiende, se supone, pues tampoco les sirve ese catecismo básico de primera comunión que aprendieron. Necesitan profundizar y conocer más en la fe. Y por eso estamos haciendo este programa de formación en la tradición, y esto es lo que dice aquí Monseñor Atanasio Schneider. Número 90. ¿Cuándo estamos obligados a realizar actos interiores de fe? Y dice: 1. Tan pronto como tengamos conocimiento de la verdad revelada. 2. A menudo, a lo largo de la vida. 3. En el momento de la muerte. 4. Bajo ciertas circunstancias especiales, por ejemplo, cuando se enfrenta a una tentación violenta, especialmente contra la fe. Claro, cuando tenemos dudas, cuando dudamos, cuando tenemos que hacer actos de fe. Ese acto tan bonito, esa oración y tan profunda que les enseña la Santísima Virgen María a los niños de Fátima: Señor mío y Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ahí están todas las virtudes teologales. Señor mío y Dios mío, lo repetían 3 veces. Yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Bueno. Número 91. ¿Qué debemos hacer con respecto a los actos exteriores de la fe? Primero, nunca negar nuestra fe, ya sea en privado o en público. Nunca negar la fe, nunca avergonzarnos de la fe, jamás. Y no acaba la frase. Nunca negar nuestra fe, ya sea en privado o en público, ni simular una fe falsa. Eso es el modernismo, eso es el progresismo. Una fe falsa por la cual se puede bendecir las parejas homosexuales, según el Fiducia Supplicans, por la cual se pueden comulgar personas que están viviendo objetivamente en pecado mortal. Eso es Amoris Laetitia. Eso no es doctrina católica, al contrario, eso es una fe falsa, es una falsa doctrina católica. Entonces, esto es muy importante. Nunca negar nuestra fe, ya sea en privado o en público, ni simular una fe falsa. 2. Profesar abiertamente nuestra fe siempre que el silencio pueda considerarse una apostasía y que pueda causar así un grave escándalo a otros. Se lo resumo con el refrán castizo castellano:
El que calla otorga. El que calla otorga. Claro, profesar abiertamente nuestra fe siempre que el silencio pueda considerarse apostasía o pueda causar un grave daño a otros. Claro, cuando nos callamos y eso puede causar un grave escándalo, estamos haciendo un acto de cobardía, estamos abandonando la fe, porque nuestra misión ahí es defenderla. Y por eso es tan importante, por ejemplo, que luchemos contra la blasfemia a nuestro alrededor, a nuestro alrededor. Por eso son patéticos los funcionarios eclesiásticos cuando se ofende públicamente a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen, a la Sagrada Hostia, a la Sagrada Eucaristía, y lo único que dicen los funcionarios eclesiásticos que no tienen fe, los funcionarios eclesiásticos tienen que convencerse, queridos seguidores, que no tienen fe católica, que no creen en el dogma católico, no sé en qué creerán, pero en el dogma católico no, los funcionarios eclesiásticos no tienen fe católica, no es un juicio temerario, no es una acusación gratuita lanzada al viento, no, es que lo confirman con sus palabras, con sus obras y con sus silencios. Saben que hay una infiltración homosexual en el clero, saben perfectamente que hay una infiltración homosexual en el episcopado, que hay una apostasía episcopal y no quieren reconocerlo y se callan. Saben que el 84 al 87 e incluso al 92% de los casos de abusos sexuales en el clero son homosexuales. Pero lo callan, lo callan, lo callan. Saben que los sacerdotes, cada funcionario eclesiástico con su satrapía diocesana, sabe los sacerdotes que están inventándose la misa, como si fuera el circo de Manolita Chen. Saben los que están haciendo absoluciones colectivas o no se ponen nunca a confesar, los que predican una herejía detrás de otra. No hacen nada. Y yo me voy a creer que tienen fe. O sea, voy a creer que una persona dice que ama a otra y no le importa nada a esa persona lo que diga o lo que haga, o lo que le digan o lo que le hagan, queridos. Entonces, profesar abiertamente nuestra fe siempre que el silencio pueda considerarse apostasía o pueda causar un grave escándalo a otros. Cuando se ofende blasfemamente al Señor y los funcionarios eclesiásticos dicen, ¡ay, es que ha herido los sentimientos religiosos! Reducen la religión a un sentimiento, eso es el modernismo, ahí está la Pascendi de San Pío X, reducen la religión católica a sentimiento. Es que ha herido los sentimientos religiosos, así con la voz que tiene meliflua afeminada. Es que ha herido los sentimientos religiosos. Se llama blasfemia. Se llama blasfemia. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Que perdónenme, pero es que con estas cosas ya saben que me enciendo. Bueno, pecados contra la fe. Número 92. ¿De cuántas maneras podemos pecar contra la fe? ¿Por exceso o por defecto? Recuerden que siempre la virtud es como dice Aristóteles, lo enseña en la ética a Nicómaco, la ética nicomaquea, la virtud es un justo medio entre dos extremos, entre dos excesos. Uno, un exceso, evidentemente, para que nos entendamos con lenguaje sencillo, un exceso porque se sale y otro porque no llega. Así nos entendemos de una forma mucho más clarita. Por exceso o por defecto. Y medio virtus, medio la virtud, mesotés, que se dice en griego, mesotés. Pero vamos por partes. No es malo tener mucha fe. No se peca por exceso de fe. Es que no puede haber exceso de fe porque la fe es una virtud sobrenatural, es una virtud teologal, es decir, viene de Dios, nos es infundida cuando recibimos el sacramento del bautismo y nos lleva a Dios. Por eso no se puede ir al cielo si no se tiene fe católica, si no se cree en la Santísima Trinidad. Esto es así, por eso los musulmanes, si alguno va al cielo, porque sin culpa no ha conocido la verdad cristiana, será por su cumplimiento de la ley natural, no porque crean en Alá, que Alá no existe, es una falsa religión, es un falso Dios Alá y es un demonio, como decían siempre los predicadores cristianos. No es otro nombre distinto para referirnos a Dios, no. Y lo mismo con Yahvé, no, Yahvé es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que haya un Dios que es solo Yahvé,
No, 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 no es así, porque Dios Padre se ha revelado enviándonos a su Hijo y enviándonos el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que procede del Padre y el Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. O sea, en fin, bueno, vamos allá. Entonces, no es que se peque por exceso de fe, porque tenga demasiada fe, porque tenga mucha fe, no, porque eso no es fe verdadera. Nos lo va a explicar muy bien Monsignor Schneider en el número 93. ¿Cómo podemos pecar contra la fe por exceso? Porque llamamos fe a cosas que no son fe, que son superstición, y confundimos fe con superstición. Y es lo contrario. Por eso decía Chesterton, creo que es en El hombre que fue jueves, si no recuerdo mal, cuando dice que y en el padre Brown, no me acuerdo en qué cuento del padre Brown, pero también lo dice en un cuento, si no recuerdo mal, cito de memoria, en uno de los cuentos del padre Brown, dice Chesterton, a menos religión, más superstición. Grábense a fuego esta frase, a menos religión, más superstición. Se la traduzco a menos religión, a menos fe, más superstición. El hombre posmoderno no cree en la religión católica, pero cree cualquier estupidez y cualquier tontería. Esto es la pura verdad. A menos religión, a menos fe, más superstición. Por eso no es que haya exceso de fe, no se peca porque uno tenga mucha fe. Como si tener mucha fe fuera malo. Es como si, no sé, como si comes mucha carne y te entra gota. No, 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 no. Por credulidad, podemos pecar contra la fe por exceso, por credulidad imprudente. Credulidad imprudente, aceptando como verdades de fe cosas que no lo son. Por ejemplo, ¿qué no son cosas de fe? Las revelaciones privadas. Esto sé que estoy pisando un terreno complejo. Y actos de superstición por los cuales creemos como sobrenatural cosas que son completamente naturales, humanas. Ambos errores ponen en peligro nuestra fe, así que no se peca porque se tenga mucha fe, sino porque lo que se cree que es fe en realidad es superstición, superstición, ¿m? O esa credulidad imprudente. ¿M? Esto es de Dios, esto es de Dios. Entonces, no, tenemos que ser conscientes también de estas cuestiones, de lo que es de Dios y que ha sido revelado por Él y que, por lo tanto, para el fiel cristiano es vinculante, porque es un dogma, son dogmas, y lo que son revelaciones privadas, que no son obligatorias, que no son universales y que pues, se puede creer o no se puede no creer, y pueden ser de Dios o pueden no ser de Dios. ¿Qué son las revelaciones privadas? Y aquí cita Monsignor Schneider el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de Juan Pablo II de 1962, el número 67, 67 porque lo explica muy bien. Dice, es que esto es lo bueno, y se lo he dicho en montones de ocasiones, esto es lo bueno del Catecismo de Schneider, que tiene todo lo bueno del Catecismo de Juan Pablo II y no tiene lo malo del Catecismo de Juan Pablo II. ¿Qué es lo malo del Catecismo de Juan Pablo II? Os lo he dicho en muchas ocasiones, pero lo repito, que es un catecismo pensado para sacerdotes, y por eso tiene un lenguaje teológico y filosófico que la mayor parte de los fieles, como no han estudiado 5 o 6 años en un seminario, pues no están habituados a él, les cuesta mucho, les cuesta mucho. Por eso el catecismo de Monsignor Schneider es mucho más sencillo en su expresión, pero al mismo tiempo que es sencillo, es una expresión educada, culta, es una expresión precisa, sumamente concisa. Y luego pues lo que el Catecismo de Juan Pablo II no expone con el suficiente apoyo de la tradición, aquí sí lo hace Monseñor Atanasio Schneider. O sea, el Catecismo de Juan Pablo II, como toda obra humana, tiene sus aciertos, sus errores, sus lagunas, o sea, tampoco... ven, esto es la credulidad imprudente, la credulidad imprudente, pensar que es la sagrada palabra divina el Catecismo de Juan Pablo II, pues es una obra humana que expone, como dice muy bien Juan Pablo II, en el documento introductorio de la Constitución, expone de una forma orgánica, sintética, autorizada a la fe católica, pero eso no significa, por ejemplo, que no sea perfectible, porque el mismo Catecismo de Juan Pablo II se supone
que estaría perfeccionando el de San Pío V, el Catecismo de Trento, se supone. Bueno, yo no voy a entrar ahí ahora porque si no, no seguimos avanzando con el Catecismo de Schneider, pero que es perfectible. Es perfectible el Catecismo de Juan Pablo II en la medida que está conectado con la tradición católica. En la medida en que no está conectado con la tradición católica, no se perfecciona, sino que se deforma. Es decir, cuando introduce el Papa Francisco un supuesto cambio doctrinal que no puede, porque no tiene potestad el Papa Francisco ni ningún Papa para hacer eso, el cambio doctrinal respecto a la pena de muerte, que ya es una cosa malísima, cuando la Iglesia siempre enseñó que la pena de muerte era legítima, y esto está en la ley natural, y el Papa, quien sea, no tiene potestad para cambiar la ley natural, porque el Papa, la autoridad del Papa, lo recuerdo, tiene límites. Tiene un límite por abajo, que es la ley natural, el derecho natural, y está limitada por arriba por el derecho divino. Entonces, el Papa no es Dios. Papa no es Dios, no es la cuarta persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo y el Papa. No. Entonces, ¿es perfectible? Claro que es perfectible. Cuanto más en conexión, en continuidad con la tradición, cuanto mayor sea el enriquecimiento con la tradición, cuanto más facilite su exposición, su forma de escritura, que pueda llegar a más fieles, pues será perfectible. Número 94. Seguimos pisando terreno minado. ¿Qué son las revelaciones privadas? A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia, algunas, otras no. Estas, sin embargo, no pertenecen al depositum fidei, al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar, la de completar la revelación definitiva de Cristo. Recuerdo, la revelación concluye con la muerte del último apóstol. Ya no hay más revelaciones, lo que dice San Juan de la Cruz en su vida en Monte Carmelo. Ya no hay más revelación. El Papa no es el oráculo divino que está revelando continuamente la palabra de Dios. La revelación se cerró con la muerte del último apóstol. Ahí terminó. Cualquier aparición de la Santísima Virgen María no completa, no mejora, no perfecciona la revelación. Y por eso, entiéndanme, no es vinculante, porque si no puede, evidentemente, mejorar ni completar la revelación, la salvación no depende de ese conocimiento. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones, entre comillas, que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. ¿Qué quieren que les diga? Ha habido santos, Santa Teresa de Jesús lo cuenta en el libro de la vida, el Padre Pío también le pasó al cura de Ars, Santa Faustina Kowalska también lo relata en el Diario de la Misericordia en mi alma, que el demonio se les ha aparecido bajo capa, con la apariencia de un ángel o con la apariencia incluso de Jesucristo, de la Virgen o de otro santo. Por eso quieren que le diga, ahí me escama mucho cuando Mahoma dice que se le aparece San Gabriel Arcángel y le dice que monte la yihad, la guerra santa, y que puede casarse con no sé cuántas mujeres y consumar el matrimonio con una niña de 9 años, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, me escama mucho que lo que él dice que era San Gabriel Arcángel le dijera esas cosas, después de anunciar a nuestra madre que iba a ser madre de Dios y por eso madre nuestra. Me escama mucho cuando habla Lutero de la iluminación de la torre, que de repente tuvo una iluminación ahí sobrenatural, dice él, sobrenatural, por la cual comprende que solo nos salvamos solo, única y exclusivamente por la fe. Sola fides, sin obras, sin obras. Y lo que enseña el Concilio de Trento, la doctrina católica, es que nos salvamos por la fe con obras. Dime, como dice la carta de Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te demostraré mi fe. Entonces, estas cosas que dice Lutero, especie de intervenciones divinas, sobrenaturales, no digamos ya el camellero pederasta de Mahoma,
Pues, ¿qué quieren que les diga? A mí me hacen pensar, dudar seriamente acerca de que aquello pudiera venir, esa supuesta revelación pudiera venir de Dios y que fuera sobrenatural, porque más bien me inclino a pensar con certeza que sería preternatural, no sobrenatural. Preternatural es decir, que vendría del demonio. Entonces, ¿está diciendo usted que el Islam tiene origen diabólico? Por supuesto. ¿Está diciendo usted que el luteranismo tiene origen diabólico? Sin duda. ¿Todos los islámicos son diabólicos? No. ¿Todos los protestantes son satánicos? No, evidentemente, pero esto es un pensamiento de un servidor, pero creo que hay argumentos para sostenerlo, aparte de que muchos antes que yo lo han sostenido también. Número 95. Bueno, termina el 94, Monseñor Snyder diciendo que las revelaciones privadas no obligan en la fe y que deben discernirse cuidadosamente. Por eso cita la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1, cuando dice, probad los espíritus, probad los espíritus. Esto es así, esto es así. Número 95, terminamos con él. ¿Puede la credulidad precipitada respecto de presuntas apariciones o revelaciones perjudicar la virtud de la fe? Pues sí, claro, claro. Credulidad precipitada respecto a algunas supuestas revelaciones o apariciones. Sí, vamos a dejarlo aquí porque estas son preguntas que tienen mucha miga detrás, mucha teología y porque además responden, y esto lo conoce también perfectamente Monseñor Athanasius Schneider, a un fenómeno que estamos sufriendo, uno de los más que estamos sufriendo en esta crisis que está haciendo colapsar a la Iglesia, porque la Iglesia de Vaticano II se está desmoronando, se ha venido abajo, está agotada, y es este fenómeno del aparicionismo. Es decir, como la Iglesia está haciendo aguas por todos sitios, como hay una apostasía episcopal, como hay una infiltración sodomítica en el clero brutal y tantos escándalos, como los sacerdotes, las religiosas ya no rezan, ya no tienen fe católica, que vamos a decir también de tantos fieles, como el mundo va como va, cada vez más asesinatos del aborto, las sectas satánicas en auge, el número de católicos cayendo, el número de protestantes creciendo. Por cierto, es curioso, a propósito de las cifras anuales de la Iglesia Católica, me hace mucha gracia porque esto ya pasa todos los años. Cada año hay menos sacerdotes en las cifras globales de la Iglesia Católica, cada año hay menos sacerdotes y más obispos. Cuanto más se pierde la fe, cuanto más se pierde la fe, hay menos sacerdotes, que es lógico, pero lo que no es lógico es que cuanto menos sacerdotes y menos fe, haya más obispos. Cada uno que saque sus consecuencias. Pero bueno, la cuestión es la siguiente, que es un fenómeno que por desgracia se está produciendo cada vez en mayor medida, que muchas personas bien intencionadas pero con nula formación se echan en brazos de cualquier tipo de aparición, supuesta o verdadera, y cifran su vida cristiana y su vida espiritual en esa aparición. Y están dejando de lado todas las riquezas del dogma católico, de la liturgia católica, de la moral católica, y parece que su vínculo de catolicismo, lo que les religa a Dios, la religiosidad que les une a Dios, sería esa aparición. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí y hasta la semana que viene, queridos amigos. Queridos amigos, llegamos a la tercera sección de formación en la tradición, la historia de la teología católica, de la mano del Papa Benedicto XVI y sus grandísimas catequesis sobre los padres de la Iglesia, los primeros teólogos, los cimientos de nuestra fe. Estábamos, recuerden, con San Juan Crisóstomo y la catequesis que vamos a abordar hoy es la correspondiente al 26 de septiembre de 2007, Audiencia General, Catequesis de Benedicto XVI, 26 de septiembre de 2007. Como les digo siempre, ya sé que me repito más que el chorizo de la Cruz Roja, que no sé qué es más malo, si la Cruz Roja o el chorizo en sí, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya les dije que hay padres de la Iglesia que Benedicto XVI les dedica
o autores eclesiásticos que le dedican una sola catequesis y otros que por su importancia, por su producción teológica, por su vida, pues les ha dedicado 2, y este también es el caso de San Juan Crisóstomo. No concluimos en el anterior programa, la semana anterior, la primera catequesis sobre la vida de San Juan Crisóstomo y una introducción muy genérica a sus obras, porque lo que hace Benedicto XVI habitualmente cuando dedica 2 catequesis a un padre de la Iglesia es que la primera siempre explica su vida y una introducción muy genérica a su producción teológica, y en la segunda catequesis se centra en algunos aspectos o en algunas obras de mayor relevancia sobre ese padre de la Iglesia. Entonces quería acabar, que no me dio tiempo la semana pasada, esta última parte de la catequesis, la primera catequesis sobre San Juan Crisóstomo del Papa Benedicto XVI, o sea, la anterior a la que vamos a ver hoy. Recuerden que la anterior era, a ver, ¿dónde está la fecha? Del 19 de septiembre de 2007. Y San Juan Crisóstomo está hablando de sus obras, ¿vale? Especialmente de sus homilías, de sus famosas predicaciones, sus famosos sermones. Recuerden que el mejor comentario que hay del Evangelio de San Juan es el de San Juan Crisóstomo y el de San Agustín. Si ustedes quieren profundizar en el Evangelio teológico, el más teológico de todos, el más alegórico, que es el de San Juan, el más complejo por la riqueza simbólica y teológica que utiliza, les recomiendo para profundizar el comentario del Evangelio de San Juan Crisóstomo y el de San Agustín, el de San Agustín. Sobre todo se lo digo también a los hermanos sacerdotes para la predicación. Para la predicación tenemos que tener siempre con nosotros la doctrina, la pura doctrina de la Iglesia, y predicar a los fieles y transmitirles la pura doctrina de la Iglesia. Dejarnos de tonterías de autores modernos, aunque sean buenos, pero no dejan de ser de ayer, como quien dice, mientras que los padres son de siempre, son de siempre. Es la diferencia entre lo antiguo y lo viejo. Lo viejo es lo que envejece, lo antiguo no envejece, al contrario, el paso del tiempo le avalora, le da más valor, más valor. Pues aquí San Juan Crisóstomo está explicando el desarrollo de la vida cristiana y pone un ejemplo, una analogía, que es el de las edades del hombre. Dice que con su enseñanza, a través de sus escritos, dice el Papa Benedicto XVI, San Juan de Crisóstomo quiere acompañar el desarrollo integral del cristiano, y ese desarrollo integral implica la dimensión física, el crecimiento intelectual y, por lo tanto, también el crecimiento religioso, el crecimiento de la fe. Y la compara ese desarrollo de la vida cristiana, ese crecimiento de la vida cristiana con el crecimiento de la vida física y de la vida intelectual, con las distintas etapas que tiene la vida del hombre. Entonces habla primero de la infancia. Y dice San Juan Crisóstomo que es en esta primera edad se manifiestan las inclinaciones al vicio y a la virtud, en la infancia. Por eso tan necesaria es la educación de la infancia. Por eso cuando los padres ya no educan a sus hijos, pues pasa esto, que el árbol se desvía desde pequeño, se tuerce desde pequeño. La infancia es la primera edad en la que se manifiestan las inclinaciones del vicio, al vicio o a la virtud. Todo esto se empieza a ver perfectamente en la vida del niño. Los que son padres y abuelos lo saben mejor que nadie. Si el niño es soberbio, o si el niño es orgulloso, si es envidioso, si el niño es mentiroso, eso hay que corregirlo. Así es la vida. Pues hay niños que tienen inclinación a la mentira, hay niños que tienen inclinación a la envidia, hay niños que tienen inclinación a la soberbia y al orgullo, y eso hay que educarlo. Y educarlo significa corregirlo. ¿Eso es desagradable? Es desagradable, pero es imprescindible. Y si no se corrige, va a más. Por eso la ley de Dios debe imprimirse desde el principio en el alma, como una tablilla de cera. De hecho, esta es la edad más importante, la edad más importante. Y por eso cuando la Iglesia, hablando ante los padres de familia,
Pero cuando la Iglesia en todos los colegios, en la inmensa mayoría de los colegios de la Iglesia, ha dejado de educar, de transmitir la fe, de enseñar la fe, de enseñar a rezar, de poner a rezar a los niños, de enseñarles que hay que rezar a diario y cómo hay que rezar, cómo hay que vivir la misa, cómo hay que comportarse en misa, que no hay que blasfemar. Como esto ya no se enseña en los colegios supuestamente cristianos, en los colegios que son de titularidad de la Iglesia, de órdenes religiosas, muchos o diocesanos, pues esto ha hecho también que sigan pasando, aparte de los que han pasado estos años, estas décadas atrás, millones de niños y jóvenes por centros educativos de la Iglesia, y no se ha notado en nada. No se ha notado en que tengan un conocimiento mayor de Dios, de la fe, una formación mayor, en absoluto, ni que tengan una vida cristiana o al menos una iniciación a una vida cristiana sacramental, de sacramentos, de criterio moral, en absoluto. Debemos tener presente cuán fundamental es que en esta primera etapa de la vida, la de infancia, entren realmente en el hombre las grandes orientaciones que dan la perspectiva correcta de la existencia. Por eso es tan importante la catequesis. Por eso es tan importante. Entonces, si ustedes ven que sus hijos tienen una catequesis nefasta, pues tienen que dársela a ustedes, queridos padres. Tienen la obligación de formar a sus hijos en la fe. Primero, ustedes como padres se comprometieron el día del bautismo del niño. Por ello, San Juan Crisóstomo recomienda, desde la más tierna edad, proporcionad a los niños armas espirituales. No pinta, recorta y colorea. Desde la más tierna edad, proporcionad a los niños armas espirituales y enseñadles a persignarse la frente con la mano. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, luego viene la adolescencia, sigue San Juan Crisóstomo. A la infancia le sigue el mar de la adolescencia, donde los vientos soplan con fuerza porque crece la concupiscencia, los ardores de la juventud a los que se refiere Aristóteles, la Ética Nicómaco. A la juventud le sucede la edad de la persona madura, en la que sobrevienen los compromisos de familia. No lo he dicho antes, a la infancia le sigue el mar de la adolescencia, donde los vientos soplan con más fuerza, porque crece la concupiscencia, razón de más, y ahí es donde se ve la primera prueba de fuego de cómo ha sido esa educación religiosa del niño anterior al adolescente, porque la de la adolescencia es la época de la abolición, que diría C.S. Lewis, la abolición de la razón, y entonces es el sentimiento, y es la improvisación, y es la impulsividad. Bueno, pero si se guarda un resquicio de la formación que ha recibido el adolescente cuando era niño, por debajo de ese mar, por eso no está puesto en absoluto al tuntún esa expresión por San Juan Crisóstomo, pues en medio del fragor de las olas de ese mar, si se dan cuenta, el fondo del mar está tranquilo, está en calma. Por muchas olas que haya en el exterior, el interior está tranquilo y en calma. Bueno, y a la época de juventud le sucede la época madura en la que sobrevienen los compromisos familiares. Perdón. Está hablando del matrimonio. Entonces San Juan Crisóstomo recuerda los fines del matrimonio, procreación y educación de los hijos, fin primario del matrimonio, procreación y educación de los hijos, repito, fin primario del matrimonio. Esto es la doctrina católica tradicional, así estaba en el Código de Derecho Canónico de 1917, se cambia después del Vaticano II, no voy a entrar ahí porque entonces me pongo a hablar de matrimonio y nos seguimos con San Juan Crisóstomo, pero bueno, retengan el dato. Fin primario del matrimonio, según la tradición católica, según San Agustín en su tratado de bono conjugali, el bien del conjugum, del matrimonio, fin primario, procreación y educación de los hijos. Recuerda los fines del matrimonio enriqueciéndolos mediante la alusión a la virtud de la templanza, virtud cardinal, con una rica trama de relaciones personalizadas. Los esposos bien preparados cortan así el camino al divorcio, educan a los hijos en la virtud. Educan a los hijos en la virtud, no en esta payasada que no para de repetir la Iglesia moderna, los valores
los valores. Max Scheler, la filosofía de los valores, que no, que los valores son subjetivos, que los valores son subjetivos y que los valores están deambulando en el firmamento, pero es la virtud la que se encarna, es la virtud la que se concreta, es la virtud la que no es subjetiva, porque si es buena, ese hábito, esa repetición de los actos que crea ese hábito es una virtud, y si es mala, esa repetición de actos que crea un vicio esa repetición de actos que crea un hábito es un vicio. Porque los valores, uno puede decir que tiene unos y el otro los contrarios, pero una virtud no es relativa, no es relativa. La virtud de la prudencia no es relativa. La virtud de la templanza, la virtud de la justicia, la virtud de la fortaleza no son subjetivas. No son subjetivas en este sentido, entiéndanme, que no se me descontextualice lo que digo, pero entiéndanme, los valores sí. Entonces, nunca la Iglesia Católica habló de valores, sino que habló de virtudes y predicó virtudes. Y esto de lo que hablan los santos, virtudes. Esta tontada de los valores es de teólogos herejes, progresistas, liberales, modernistas, que con el Vaticano II se ha ido poniendo cada vez más de moda. Y esto es lo que muchas veces repite mucha gente buena, pero claro, no lo sabe. Se han perdido los valores. ¿Pero qué leches? ¿Qué valores? Se ha perdido la fe, y como se ha perdido la fe, se ha perdido la moral, y como se ha perdido la fe y se ha perdido la moral, como la fe va unida a la razón, se ha perdido el raciocinio, la racionalidad, el sentido común, pero no los valores, no los valores, porque lo cristiano, al pervertirse, se transforma en su opuesto. Se transforma en su opuesto. ¿Qué es el anticristo? Lo contrario de Cristo. ¿Qué es la antiiglesia que acompaña al anticristo? Lo contrario a la iglesia. ¿Qué es una misa satánica, una misa negra? Lo contrario al santo sacrificio de la misa de nuestro Señor Jesucristo, sacerdote y víctima. Sacramento del altar. Es lo contrario. Pues cuando se pervierten las virtudes, se convierten en lo opuesto, que son los valores. Las virtudes son objetivas y se encarnan, se hacen vida concreta en las personas. Los valores son subjetivos, son etéreos, son nebulosos, son vaporosos, y cada uno se inventa sus valores. Bueno, y luego termina San Juan Crisóstomo hablando de los hijos, que se convierten también en una sola carne con los padres, igual que el matrimonio, como dice la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, dejará el marido a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, a su esposa, y serán los dos una sola carne. Pues cuando llegan los hijos como fruto del matrimonio, de esa unión y procreación de los hijos, de esa procreación y educación de los hijos, fin primario, pues también los hijos alimentan el matrimonio en el sentido de que lo hacen crecer ese amor entre los esposos, porque esos hijos son fruto del amor entre los esposos, y por eso se hacen también los hijos y los padres una sola carne, y eso es la familia natural. ¿Y cómo es la familia natural? Es la familia de la tradición, la familia tradicional. ¿Pero por qué es natural? Porque es de la familia de la ley natural y por tanto del derecho natural. Y esa es la familia cristiana, la iglesia doméstica. Y por eso los hijos se hacen una sola carne con los padres, y los hijos hacen de puente, uniendo el amor entre los padres y el amor de los padres a ellos. Bien, vamos a terminar aquí esta catequesis que me quedó, ya les digo, del programa anterior, y vamos con la que ya les decía, la segunda propiamente de San Juan Crisóstomo. Aquí va a hacer el Papa Benedicto XVI un repaso sobre todo, es de las pocas veces que lo hace, por la biografía de San Juan Crisóstomo en el sentido de las persecuciones que tuvo que sufrir, que fue desterrado en 2 ocasiones. Bueno, no voy a entrar en todos los acontecimientos históricos y políticos que le llevaron a ser desterrado, porque de hecho San Juan Crisóstomo murió en el destierro. Murió, mejor dicho, camino del segundo destierro. Pero bien, esto vamos a dejarlo aquí porque interesa más que nos centremos también en la espiritualidad y en la teología de San Juan Crisóstomo. Pero bueno, algo tengo que decir también. Vamos a ver, se enfrentó
tuvo dos enfrentamientos, que son los dos destierros de San Juan Crisóstomo. Se enfrentó pues a 6 obispos que habían sido elegidos indignamente, así que luego pues se vengaron de él, porque le acusaban de que no tenía jurisdicción, y ese es el primer destierro que es el año 401, y le destierran. Y el segundo destierro lo sufre el año 403 porque acusa a la emperatriz Eudoxia y a sus cortesanas pues las acusa, vamos, básicamente, pues de que son unas paganas y de que son, pues eso, que son unas paganas, vamos a dejarlo aquí, son unas paganas. Y al final, bueno, pues claro, pues le tocó las narices y le acabaron dando boleto y le echan. Así que en el 406 vuelve a ser desterrado. Entonces, ¿qué hace San Juan Crisóstomo? Denuncia este destierro del emperador Teodosio, creo que es el emperador Teodosio, ya no me acuerdo bien, Teófilo. Teófilo de Alejandría. Pero el Papa, que es Inocencio I, pues que sabe, dice aquí Benedicto XVI, el Papa está convencido de que es inocente, pero no tiene poder para ayudarlo. No se pudo celebrar un concilio promovido por Roma para lograr la pacificación entre las dos partes del imperio y entre sus iglesias. Claro, ya hay muchas tensiones entre Oriente y Occidente. No lo he dicho esto, pero se me ha pasado antes. En la primera sección del programa de hoy, de Formación y la Tradición, comentando la Quas Primas de Pío XI, el punto número 10 habla de que la misa tradicional tiene muchas similitudes con la liturgia ortodoxa, con la liturgia oriental, y se entiende también por los ritos católicos orientales. Y es así. La misa nueva destruye esto. La misa nueva se inventa imitando los ritos protestantes. Entonces, lo que se hace en el Vaticano II es inventarse una liturgia nueva a imagen de los protestantes. Esto está escrito por el mismo Bugnini. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los ortodoxos abominan de la reforma de la misa nueva de Pablo VI. Abominan porque la misa tradicional, como es la de la tradición, tiene muchos más elementos en común con la misa que celebra los sagrados misterios que celebran los orientales, los católicos orientales o los ortodoxos. Por ejemplo, para un ortodoxo es impensable que el sacerdote celebre mirando a los fieles y no mirando el crucifijo a Jesucristo. O sea, es impensable, porque nunca jamás la Iglesia en 20 siglos celebró mirando a los fieles, celebró siempre hacia Oriente. Pero bueno, es que tampoco me quiero desviar en este apartado, pero sí que al comentar estas tensiones entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente en esta época de San Juan Crisóstomo del siglo V, pues tenemos que ser conscientes, y por eso me ha venido a la mente la primera sección del comentario de la encíclica Quas Primas del programa de hoy, de que litúrgicamente hay muchas más cosas en común con los orientales, con el rito antiguo, mientras que con el rito nuevo apenas hay casi prácticamente ninguna conexión con los orientales. Así que si nos ponemos en plan ecuménicos y en plan de hermanos separados ortodoxos, pues un gran acto ecuménico que nos uniría, que nos acercaría, sería que celebramos la misa de la tradición, porque si algo también distingue a los ortodoxos es que para ellos la liturgia es intocable. No, para un ortodoxo es impensable que se cambie la liturgia, que se invente una liturgia nueva. Es algo sagrado, porque es algo de la tradición. El hombre no puede cambiarlo cuando le venga bien, porque dice que ahora la mentalidad del hombre moderno no puede entender la misa tradicional. Tenemos que hacer una misa que sea comprensible y entretenida para el hombre moderno. Bueno, el Evangelio llama a la conversión, y eso significa que es el hombre el que tiene que adaptarse al Evangelio, no el Evangelio adaptarse al hombre. Pues es el fiel
tiene que adaptarse a la liturgia, al espíritu de la liturgia, a los gestos, a los signos, a los símbolos, al lenguaje, a la gramática litúrgica, no al contrario. Los españoles llegaron a América celebrando la misa de San Pío V, que no me gusta decirlo, la misa tradicional, y convirtieron, evangelizaron y bautizaron a América. Y la fe de América se ha perdido, se está perdiendo a chorros y se están yendo al protestantismo con la misa nueva. No digo que la misa nueva sea la causa, pero cuando se celebra la misa tradicional y no se hacían estas estupideces para entretener a la gente en misa, para que la misa la entiendan, se evangelizó un continente entero. Y cuando se ha empezado a pervertir la Sagrada Misa, la Sagrada Liturgia, perdón, el Santo Sacrificio de la Misa, para hacerla con guitarritas y con predicacioncitas del sacerdote que se hace el graciosito y cuenta un chiste y les dice buenas tardes o buenos días y se pone a hablar solamente de cosas que parece un político, la solidaridad, la fraternidad, somos hermanos, queremos mucho como la trucha al tucho, la trucha al tucho, no. Predicar la fe católica de siempre. Bueno, sigue Benedicto XVI explicando cómo San Juan Crisóstomo, que recuerden, estaba en la capital del Imperio de Oriente, en Constantinopla, cómo le consideraban en su época un segundo San Pablo, un doctor universal. Y aquí va a explicar algún breve comentario de la Sagrada Escritura que tiene San Juan Crisóstomo, el Papa Benedicto XVI. Por ejemplo, habla de su comentario al libro del Génesis, cuando está explicando la creación de Dios. Y dice que lo que hace San Juan Crisóstomo es remontarse desde la creación al creador, que esto es precisamente lo que va a hacer Santo Tomás de Aquino, las famosas 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Deum ex operibus suis, a Dios por sus obras, y por eso parte de las obras de Dios, del movimiento, de los grados de perfección, para remontarse al motor inmóvil que diría Aristóteles, a Dios, creador, providente, ordenador y legislador. San Juan Crisóstomo nos recuerda, nos muestra la belleza de la creación y el reflejo de Dios en ella. La convierte entonces la creación en una escalera para ascender a Dios y para conocerlo. Por eso este ecologismo de Laudate Deum, de Laudato Si, este ecologismo no es católico, es panteísta, porque no es una escalera para llegar a Dios, una escalera, mírenme el gesto que hago, de abajo a arriba para llegar a Dios, no, es una escalera de arriba a abajo para llegar al demonio, a la Pachamama, Eso es este ecologismo panteísta, el ecologismo de la Pachamama. No lo digo yo, ¿eh? No sé, no fui yo el que sacó a la Pachamama en procesión por el Vaticano, ni el que la adoró de rodillas en los jardines vaticanos. El primer paso es este, la creación es una escalera para llegar a Dios. Por las obras de Dios llegamos a Él. El segundo paso es que, aparte de ser creador, Dios es también condescendiente. Esto tienes una palabrota en griego, que condescendencia sin catábasis. ¿Qué significa esto que Dios es condescendiente? Que Dios se abaja a nosotros. Igual que cuando un adulto habla con un niño, sabe que no puede hablar al niño como un adulto porque el niño no le va a entender. Entonces tiene que abajarse a la mentalidad del niño para hacerse comprender. Pues Dios se abaja a nosotros para que podamos comprenderle y para poder precisamente elevarnos. Es lo que dirá también San Ireneo de León en su famoso tratado contra los herejes, adversus hereses, no contra las herejías, como dicen en una universidad de cuyo nombre no quiero acordarme, no, contra los herejes. Dice San Ireneo de León que Dios se ha hecho hombre para hacer al hombre Dios, para hacer al hombre hijo de Dios. Nosotros somos débiles, dice San Juan Crisóstomo, para ascender a Dios, pero es Dios el que envía al hombre caído por el pecado una carta, la Sagrada Escritura. De este modo la creación y la Escritura se completan, se complementan. A la luz de la Sagrada Escritura, de la carta de Dios que nos ha dado, podemos descifrar la creación. Ese es el segundo paso. El tercer paso es que Dios no solo nos transmite esa carta, no solo se abaja a nosotros con esa carta para poder entender su creación, primer paso. El tercero es
que Dios mismo se encarna, se hace hombre realmente, perfecto Dios y perfecto hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, hasta ser Dios con nosotros, Emmanuel, muriendo en la cruz. Y a estos tres pasos le sigue un cuarto: Dios se hace también visible en la creación. Nos envía, ese es el primero, Dios se hace visible en la creación. El segundo, Dios nos envía una carta de amor, que es la Sagrada Escritura, su palabra. El tercero, Dios desciende y se convierte en uno de nosotros. Y además hay un cuarto, que es que en la vida del cristiano Dios nos envía el Espíritu Santo, el Neuma, el Espíritu de Dios, que nos transforma nuestra existencia y desde dentro, desde el interior, por medio de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Luego también Benedicto XVI se va a centrar en el comentario a los Hechos de los Apóstoles de San Juan Crisóstomo, donde propone el modelo de la Iglesia primitiva como el modelo de la sociedad. Esto importantísimo de cara a la filosofía política católica, porque está diciendo que el modelo social, el modelo de la sociedad, se lo digo en griego, el modelo de la polis, de ahí viene política, de la polis, es la Iglesia. Se trata de dar alma cristiana, de darle un rostro cristiano a la ciudad. Pero en la época de San Juan Crisóstomo, Teodosio ha programado el imperio oficialmente cristiano con el Edicto de Tesalónica, poco menos que 20 años antes de que sucedan estos acontecimientos a San Juan Crisóstomo, pero eso no significa ni mucho menos que el imperio esté cristianizado en cantidad y menos todavía en calidad. Se trata de dar un alma y un rostro cristiano a la ciudad, una nueva estructura. Hay que crear una nueva estructura, un nuevo modelo de sociedad, dice Benedicto XVI, en la perspectiva del Nuevo Testamento. Es la nueva sociedad que se revela en la Iglesia naciente. Uno de los grandes padres de la Iglesia, por tanto, de la doctrina social de la Iglesia, es también San Juan Crisóstomo, aunque habría que explicar muchas cuestiones de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no empieza en el siglo XIX con la Rerum Novarum de León XIII, esto es verdad, creo 1889, si no recuerdo mal, no empieza ahí la doctrina social de la Iglesia, ya hay doctrina social de la Iglesia, lo estamos viendo desde el siglo V con San Juan Crisóstomo, de los orígenes del siglo V, pero sí es cierto que la doctrina social de la Iglesia, que empieza, o mejor dicho, la etapa, la fase de la doctrina social de la Iglesia que empieza con la Rerum Novarum de León XIII, va a tener una peculiaridad que no es la que había habido hasta entonces. ¿Cuál es? Que no hay más que leer a la Rerum Novarum, que se está oponiendo León XIII a la filosofía de la Revolución Francesa, de la Ilustración, al liberalismo y, por lo tanto, a la política de la Revolución Francesa y a la economía calvinista, capitalista, surgida del derecho político de la Revolución Francesa. Bueno, esto nos daría para mucho y nos desviamos muchísimo, pero dejémoslo aquí. Vamos a acabar. Lo que hace San Juan Crisóstomo es que a la tradicional visión griega de la sociedad, de la polis, de la ciudad, en la que hay sectores que quedan excluidos porque son ciudadanos de segunda categoría, bien pues porque, por ejemplo, porque son esclavos, pues propone San Juan Crisóstomo ese modelo de la Iglesia en cuanto a eso, modelo, ejemplo, analogía, porque la Iglesia nos unifica, ya no hay hombre ni mujer, griego y gentil, nos unifica, nos une la fe. No hay cristianos de primera y cristianos de segunda, por decirlo resumidamente. Esto sí ocurre hoy en día. Si tú... le voy a hablar de mi perspectiva de cura. Si tú llevas sotana, eres un cura de segunda categoría o de tercera, porque ya de entrada eres malo por llevar sotana. Si tú celebras la misa tradicional, eres un cura de segunda, de cuarta, de quinta categoría, porque eres malo por la misa tradicional. Así que hay curas de primera y hay curas de segunda. Este cura que se inventa la misa, pues a lo mejor no es bueno, pero tú eres peor por la misa tradicional. Este cura que va vestido con una camiseta de rayas, se le aplaude y a ti te critican porque vas con sotana, siempre. Estos son cristianos de primera y cristianos de segunda, los fieles que quieren
ir a la celebración de la misa tradicional, se les tacha, bueno, mejor se les, gracias a Papa Francisco y a tradiciones custodes, se les trata como si fueran los judíos en la Alemania nacionalsocialista. Son cristianos de segunda, tercera, cuarta categoría. La Iglesia es madre, pues se tiene que notar que es madre. Bien, pues esto es lo que está diciendo San Juan Crisóstomo respecto a la polis griega, perfeccionada por ese alma cristiana y por ese modelo que es la Iglesia primitiva, iluminada por la palabra del Nuevo Testamento. Al final de su vida, acaba Benedicto XVI, desde el destierro en las fronteras de Armenia, y cita al mismo San Juan Crisóstomo, el lugar más desierto del mundo. San Juan Crisóstomo nos recuerda que Dios tiene un plan para la humanidad. Es un plan guiado por Dios con amor, con sabiduría. Y esta es nuestra certeza, aunque no podamos descifrar los detalles de la historia personal y colectiva, sabemos que el plan de Dios se inspira siempre en su amor. Que no podamos descifrar los detalles de la historia personal y colectiva no significa que por lo menos la historia colectiva no podamos también hacer una filosofía de la historia católica y una teología de la historia católica. Y esto es lo que empezó a hacer el gran San Agustín, y lo conoce perfectamente Benedicto XVI, con su obra La ciudad de Dios. Es el primer gran filósofo de la historia, el primer gran teólogo de la historia. ¿Qué significa esto? El primer gran teorizador acerca del sentido profundo de la historia. La historia no es simplemente una sucesión de acontecimientos y de personas y sin ningún significado, sin ninguna conexión. Hay un Señor de la historia, que es nuestro Señor Jesucristo Rey, Cristo Rey. Hay un origen en la historia, la creación, hay una plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, y habrá una culminación de la historia, una consumación de la historia en la segunda venida de Cristo. Por eso Jesucristo es Alfa y Omega, Señor de la historia. Y esto lo podemos desentrañar, ciertas leyes al menos de la providencia se pueden desentrañar, y esto es lo que hizo San Agustín en la ciudad de Dios. Y esta ha sido la presentación de este gran padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, gracias a Benedicto XVI. Lean a San Juan Crisóstomo, lean los comentarios del Evangelio de San Juan Crisóstomo, que leyó 14 veces San Carlos de Foucault, como él mismo escribe en sus diarios. Todo lo que sea de San Juan Crisóstomo merece ser leído, releído, meditado, llevado a la oración, y por supuesto para mis queridísimos hermanos sacerdotes merece ser predicado, que sigamos predicando con las palabras de la tradición, en este caso con las palabras de San Juan Crisóstomo.